Así que bienvenido a nuestro programa. Tenemos novedades, ya no tenemos el correo electrónico aquí puesto en el escritorio, en la mesa de trabajo. Ahora ya aparece en sus pantallas. Comunidad creformada@gmail.com para que nos escriban. Ya prontamente podremos, con la ayuda de Dios, poner el sitio web ahí para que también nos busquen, y un teléfono para que nos manden un texto, alguna consulta. ¿Quiere saber ustedes dónde nos juntamos? Escríbanos a comunidadcreformada@gmail.com para nuestra comunidad de habla española, o bien, si usted quiere conocer más de nuestras iglesias de hablas inglesas que están en todo el país, también escríbanos y gustosamente les daremos las direcciones, a dónde puede ir, en fin, tantas cosas. ¿Cómo estás, Robinson? Muy bien, un saludo para todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a esta hora. Y sí, bueno, llegamos a este capítulo que también es bien interesante. Y bueno, vamos a entrar en materia rápidamente, porque hay muchas cosas que exponer de este capítulo en particular. Sí, vamos a hablar en esta oportunidad del capítulo 12. El tema que nos atañe hoy es la justificación. Y es un tema realmente importante porque podemos decir que una de las doctrinas fundamentales e importantes de nuestra fe cristiana, protestante, y que ha sido a lo largo de la historia muy discutida, particularmente con el mundo católico apostólico romano, porque ellos hablan de justicia infusa, nosotros hablamos de justicia imputada. Y el tema es realmente interesante porque nos metemos aquí, podremos decir, en la corte de Dios, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que surge de esto es la pregunta: ¿por qué necesitamos ser justificados? Es una buena pregunta. ¿Tienen la respuesta? Por supuesto. Adelante, entonces. Bueno, para poder entender o para poder hacer honor a esta pregunta, tenemos que ir bastante atrás en la escritura, al libro de los orígenes, al Génesis, ¿cierto? En el capítulo 3, que registra este hecho dramático de la caída del ser humano, uh-huh. Con la consiguiente entrada del pecado en el mundo, en la creación misma. Y debido a eso, entonces, la raza humana toda, ¿cierto?, queda bajo esta condena. Sí. Por lo tanto, entonces, es desde esa premisa es que inferimos esta pregunta. Entonces, si hemos sido declarados culpables, uh-huh, ¿cierto?, por el pecado, si hay una sentencia que está pendiente sobre el ser humano, de ahí nace la respuesta entonces a la necesidad de la justificación. Sí. ¿Cierto? Volvemos atrás y decimos entonces que en ese hecho particular de la caída, o sea, el ser humano pierde la comunión con Dios, sí, ¿cierto? Pierde la comunión con su prójimo, pierde la comunión con su entorno y pierde la comunión consigo mismo. Exactamente. Entonces, es necesario entonces restaurar todo aquello. Y para poder restaurarlo, necesariamente debemos pasar por este proceso de justificación. Y que está enmarcado, Robinson, como lo vimos hace unos viernes atrás, en la obra de Cristo, lo que estudiamos, ¿verdad?, de la reconciliación, que está estrechamente ligado con todo esto. O sea, uno lo estudia, lo separa, porque es más fácil para nosotros poder comprenderlo. Pero la realidad es que esto es un evento único, especial, que pasa de una manera que de pronto uno no alcanza a advertir. Y en ese proceso está esta doctrina tan importante que es de la justificación,
y que suena muy legal, ¿no? Que suena muy a... De hecho, es un término muy de corte, muy muy de corte. de jurado, muy de tribunales, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si leemos el artículo primero del capítulo 12, que es la justificación? Y dice así: a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante infusión de justicia en ellos, sino mediante el perdón de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, o alguna obra de obediencia evangélica como su justicia, sino que imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Ellos le reciben y descansan en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Aquí es donde hace el alcance a lo que el mundo católico plantea de la justicia infusa, ¿no? Que se nos infunde justicia, y a partir de ahí nosotros podríamos eventualmente alcanzar esta justificación, que es muy distinto de la postura protestante, la postura reformada, que habla de una justicia imputada, de algo que se nos da, y no porque, no en virtud de algo que haya en nosotros. Exacto. No en virtud de lo buena persona que seamos, sino que, como la misma confesión dice aquí, se nos imputa la obediencia y satisfacción de Cristo. ¿Ah? Entonces, ahí es ese alcance. En el artículo 2 dice: la fe, que de este modo recibe a Cristo y descansa en su justicia, es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de otras gracias salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por amor. O sea, ¿qué aprendemos aquí, de acuerdo a lo que nos dice la confesión? Que los que son eficazmente llamados, regenerados y convertidos, también, indudablemente, son justificados. Que la justificación es judicial, es lo que decíamos de esta terminología legal, ¿no? Que es efectuada por la imputación, no por la infusión, que se ve condicionada por y aplicada instrumentalmente por medio de la fe, que es un regalo de Dios, y que mientras que la justificación es únicamente por medio de la fe, invariablemente produce buenas obras. ¿Qué te parece? Como dice, por ejemplo, Romanos 8:30, que lo leímos también la semana pasada. La famosa, esta cadena de oro en que el apóstol Pablo nos pone un orden de cómo van a ser las cosas, ¿cierto? Y dice que a los que, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, que es lo que dice la confesión ahí en el primer artículo. Sí. Y dice, ya los que llamó, a estos también justificó. Exactamente. Estamos en esa etapa de la obra salvadora de Cristo. Oye, ¿y por qué es un término legal? Suena bien legal esto, porque efectivamente esto que llamamos justificación ocurre en la corte de Dios. De Dios, exacto. Es ahí donde se produce este accionar divino, en donde finalmente nosotros, por medio de la fe, que es el instrumento por medio del cual nosotros nos apropiamos, o se nos añade, ¿verdad? La justificación juega también un papel importante, ¿ya? Entonces, es muy, muy interesante, antes de entrar a definir lo que es la justificación, porque más de algunos se debe estar preguntando, oye, bueno, ¿pero qué es la justificación? Lo vamos a ver, ya vamos a llegar. Vamos para allá. Pero permítame en hacer mención al mismo versículo que tú leíste, que la confesión indica acá que solo los que son eficazmente llamados por Dios también son justificados por Él. Es como de perogrullo, ¿no? ¿Verdad? Pablo expresa esto sucintamente cuando afirma que a los que predestinó, lo vimos el lunes anterior, Romanos 8:30. Claro, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. La justificación nunca se encuentra sola. Es un eslabón en la cadena dorada de la obra redentora de Dios. La justificación es efectuada por medio de la fe, pero no puede haber fe excepto en uno que es regenerado por el Espíritu de Dios.
Y la regeneración se lleva a cabo en aquellos que Dios ha escogido desde la fundación del mundo. Está todo estrechamente ligado. Sí, Exacto. sí. Y agrega Pablo también en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oye, cuando es muy interesante, porque cuando decimos que la justificación se nos imputa, la única figura en la que yo puedo, se nos otorga, ¿no? Desde afuera, porque el proceso no ocurre, digamos, el veredicto, el juicio, no se da, se da en la corte de Dios. Entonces, cuando pienso en un término que pueda de alguna manera explicar lo que ocurre para entender lo que es una justificación imputada, pienso en términos de esta gente que es contadora. ¿Te acuerdas tú los contadores generales? Mi mamá era contadora, ya no ejerce, pero era contadora general, de las que salían en esos años del Instituto Comercial en Santiago, la ciudad de Santiago. Endosar, ¿te acuerdas tú de esa palabra? Ah, sí. Y endosar es traspasar el dominio de un documento a otro. Es más o menos la figura. Entonces, cuando recibimos la justificación, lo que está pasando es que se nos está imputando la obra de Cristo, digamos. Lo voy a leer para no cometer error. ¿Dónde estaba? Se me perdió ya. Bueno, pero se nos otorga, digamos, se nos imputa, se nos aplica la obediencia de Cristo y satisfacción de Cristo. ¿Te acuerdas cuando veíamos el tema de lo que ocurre en la cruz? Sí. En el momento que es un momento en que Dios está castigando el pecado, pero al mismo tiempo está haciendo misericordia. Es una figura hermosa, mirándola desde esa perspectiva. Sí. Y bueno, ahí cuando queremos pensar en esto, yo siempre voy a lo que la Escritura dice en el capítulo 3 de Génesis. Claro, es que lo ocurrido en Génesis capítulo 3 es de suma importancia, porque eso viene a explicar muchas cosas en el quehacer humano, en el comportamiento humano y en la obra y reconciliadora de Cristo también. Bien. Nadie realmente pone mucha atención a lo ocurrido, o bueno, muy poca gente se detiene a pensar en los alcances de lo ocurrido en Génesis capítulo 3, el alcance del pecado hasta donde llega. O sea, la gente dice, no, el pecado te dice es una condición. Yo creo que la condición es la de pecador. Pecado, como ya lo hemos visto en días anteriores, en semanas anteriores, pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, la transgresión de ella, ¿verdad? Eso es el pecado. Y el resultado de esa transgresión es que nos hemos convertido en pecadores, y esa es nuestra condición hasta el día de hoy, y sobre nosotros pesa una sentencia. Claro, exactamente. Entonces, y de pronto nos encontramos que no teniendo mérito alguno, que no existiendo en nosotros bien alguno, Dios ha querido hacer misericordia con nosotros, y en efecto así ocurre, y nos imputa su obra reconciliadora, ¿no, verdad? Nos imputa su sacrificio y el vehículo que usa para que nosotros podamos finalmente aceptar esta obra maravillosa de imputación, de la justificación, es la fe. Y que la fe también es de Dios. Es de Dios, es un regalo de Dios, es un don. Volvemos al término monárquico, ¿no? A uno solo trabajando. Claro. La Biblia dice que la salvación es del Señor. O sea, no hay injerencia humana en esto. Todo, absolutamente todo, viene desde la iniciativa divina. Y qué maravilloso que de una humanidad caída, condenada, Dios nos haya escogido a nosotros y haya hecho misericordia con nosotros. Es
bendición, una cosa maravillosa que es difícil a veces entenderla y explicarla. Yeah. Por eso es mejor callar donde la Biblia calla. Sí. Sí. Ahora, ¿qué es la justificación? Definición. La definición, ahora para que nuestro amigo diga, está hablando de la justificación, pero todavía no dicen lo que es la justificación. La justificación es un acto libre, de la libre gracia de Dios, mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. La justificación, lo que decíamos hace un momento, se recibe solamente por fe y solo en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada. Es la respuesta de Dios ante nuestra más desconcertante necesidad. ¿Cómo puede un hombre pecador ser justo ante Dios? El hecho lamentable es que todos estamos mal con Dios. Hemos pecado y estamos privados de su gloria. Romanos 3:23. Y con mucha frecuencia fallamos en no considerar la gravedad de este hecho. Es lo que decíamos, que no pensamos en los alcances del pecado. Que son terribles, porque fue una cosa, una catástrofe cósmica la que ocurrió. Entonces no consideramos la gravedad de este hecho. Por lo tanto, la realidad de nuestro pecado y la realidad de la ira de Dios sobre nosotros por nuestros pecados no están en nuestro cálculo. Esa es la razón por la cual el grandioso artículo de la justificación nos hace sonar las campanas en lo más profundo de nuestro espíritu. Solo cuando nos damos cuenta, por medio de la gracia y la convicción que recibimos de Dios, de la suma pecaminosidad y contaminación en lo más profundo de nuestra naturaleza, podemos aprender lo que significa ser justificados. O sea, reitero, es un acto libre de la gracia de Dios, mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. O sea, la justificación es un veredicto divino. Claro, eso es, pues. La justificación es un acto judicial de Dios por medio del cual Él nos declara justos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno dice que es justificado, lo que está diciendo es que hemos sido declarados justos. Y tú no lo vas, como lo dice muy bien la confesión, que está muy bien escrita, tú no lo vas a entender hasta que no entiendas la profundidad de tu pecado. Exacto. O sea, para hacer la comparación. Claro. Y es necesario. Ahora, gracias a la presencia del Espíritu en nuestra vida, nosotros podemos entonces hacer ese análisis, hacer esa profunda reflexión acerca de cuál era y qué tan profundo era el pozo en que nosotros nos hallábamos. Que era imposible por nuestros propios medios salir de allí. Oye, hay una historia bien bonita, y no se me va a olvidar esta vez. Hay una historia bien bonita de un hombre que va caminando por el campo y va extasiado, ¿no es cierto?, en la maravilla del campo, la arboleda que veía, todo hermoso, y no se da cuenta y hay un tremendo hoyo ahí en la pradera, en medio de ese campo, y él se cae. Y pasan 3 días, y él grita, pide ayuda, y nadie llega. Entonces ya al 4.º día el hombre comienza a sentirse mal, ¿verdad? No tenía agua, estaba mal. Y en medio de su desesperación, con la fuerza que le queda, comienza a gritar nuevamente, y en eso pasa Mahoma, ¿ya? Y Mahoma lo mira, y el hombre le dice: Mahoma, ayúdame, por favor, que voy a morir acá. Y Mahoma le dice: no, si tú estás en esa condición es porque has pecado y mereces estar ahí, debes quedarte ahí. Y Mahoma se va, lo deja. Así, pero Mahoma, y se va Mahoma. Un día después... Mahoma nomás. Claro, Mahoma nomás, el profeta. Un día después, el hombre ya muy mal, está muy mal herido, muy mal. Aparece Buda. Y el hombre le dice: Buda, por favor, ayúdame, que voy a morir en este lugar. Y Buda le dice: no, piensa positivamente, abstrae, y te das cuenta que donde estás es solo una ilusión, un punto de vista. Pero, y se va a Buda y lo deja solo. Cuando el hombre estaba a punto de fallecer, a punto de expirar, alguien desciende a ese agujero maloliente, en donde el hombre había hecho todas sus necesidades porque ya no tenía dónde ir, a ese agujero de pudrición. Lo toma inconsciente, lo carga en sus brazos y lo saca.
Ese era Jesús. Ese era Jesús. Y esta historia ilustra, quizás no de la mejor forma, pero en parte ilustra lo que es la obra de Cristo, la reconciliación, lo que es la justificación, lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón del pecado y lo que es rescate, lo que es el rescate de aquel que está perdido completamente, que está muerto. Porque así es nuestro Dios. Entonces, cuando logramos dimensionar la profundidad de nuestro pecado, de nuestra miseria, es entonces cuando finalmente podemos dimensionar la grandeza de la justificación. Así es, que es el corazón del Evangelio. Exactamente. La justificación. Hay una escritura ahí en Génesis 3 que lo declara, lo grafica de forma tan clara y hermosa. ¿Ves? Cuando Adán está en el jardín con Eva y ellos ya habían pecado, ¿cierto? Ya habían desobedecido. Entonces de pronto escuchan la voz de Dios que está paseándose en el jardín. ¿Sí? Y bueno, y corren a esconderse. Claro. ¿Cierto? Porque ellos ya tenían la conciencia abierta por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y entonces Dios empieza a preguntarles que ¿dónde estás tú? No porque no supiera. No, es muy curioso eso, ¿no? Sí. Sino que esperaba que el hombre viniese y, ¿cierto? Y confesase su falta. Claro. ¿Cierto? Y entonces la respuesta de Adán es que no nos escondimos porque estábamos desnudos. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y en el apuro, y esto aquí hay una simbología muy importante. En el apuro ellos quisieron, dice la escritura que ellos buscaron unas hojas de higuera y se cubrieron su desnudez. Claro. ¿Ya? Y algo que es absolutamente inapropiado para cubrir un cuerpo humano. Claro. Y yo siempre cuento esta experiencia. Yo, en la casa de mi madre había una higuera enorme y yo no disfrutaba más otra cosa más que subirme en verano cuando empezaban a pintar los frutos ya negritos y pagaba el precio con la picazón que producía la espina fina que tiene la hoja y la savia blanca que parece una leche cuando se quebraban las hojas nuevas y que pica de una forma y se pega a tu piel. Entonces, lo que ellos hicieron, obviamente, no era algo apropiado para cubrir su desnudez. No. Y dice la escritura entonces que Dios los cubre. Exactamente. Con pieles. De lo cual podemos inferir entonces que alguien más tuvo que morir. Sí. ¿Cierto? Para cubrir la desnudez del hombre. Y la vergüenza del hombre. Es lo que se llama en teología el protoevangelio. Ahí está descrito de cómo alguien más tuvo que morir para poder cubrir mi desnudez. Sí. Y eso también implica que se efectúe un sacrificio, porque ¿de dónde sacaste las pieles? Debieron haber sacrificado algún animal. Un animalito. No es que las pieles las tenían colgadas ahí. No. Oye, fíjate que en los tiempos de la celebración de la Pascua, cuando el pueblo de Dios ofrecía su ofrenda, ¿verdad?, su sacrificio, a Jerusalén llegaban muchísimo, gente de todos lugares. Y los sumos sacerdotes, que estaban ahí en el lugar santo, en la afuera y en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificio en el altar y derramando la sangre, debían ser necesariamente carniceros. ¿Sabes por qué? Porque la cantidad de animales que eran sacrificados en esta celebración era no de cientos, sino que de miles. Entonces ellos estaban completamente ensangrentados. Y la sangre se podía oler a kilómetros. Por esa razón llegaban animales, carroñeros, ¿verdad? Porque era mucha la sangre que se necesitaba para cubrir el pecado de todo el pueblo.
Pero cuando tú revisas el sacrificio de Cristo en la cruz, te das cuenta que ya no necesitas todo ese mar de sangre. Solo basta y es suficiente la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz. Solo eso basta para finalmente alcanzar salvación, para alcanzar justicia, para que se nos impute esta justicia. Claro, exactamente. Y la gente de pronto no dimensiona lo que ocurría cuando se celebraban, cuando se oficiaban los sacrificios. Imagínate, estos sacerdotes estaban completamente ensangrentados, llenos de sangre por todos lados, si no eran 5 animales que sacrificaban, eran animales casi prácticamente por cada familia, que llevaba al altar, ¿verdad?, sus carneros, en fin. Y cuentan los historiadores que Israel y Jerusalén, en ese tiempo, en esa celebración, olía a sangre. Olía a sangre. Era un mar de sangre. Y tú sabes que después de estar todo un día ya el asunto no huele tan bien. Tan bien. Entonces, imagínate lo que tú cuentas sobre Génesis capítulo 3, de cómo Dios los cubre, lo que pasa, como se anuncia, ¿no es cierto?, en el protoevangelio, que finalmente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el sacrificio que Cristo ofreció es una vez y para siempre. No necesitamos ir a Jerusalén o a ninguna otra parte y sacrificar animales por miles y quedar todo ensangrentado. No, ahora solamente el sacrificio de Cristo. Y esa es la maravilla de la obra de Cristo. La reconciliación es la maravilla de la justificación que Dios nos otorga a nosotros. Exacto. Y es importante entender por qué. Ahí en Génesis 3 se produce una separación, ¿ya?, por la entrada en escena del pecado. Entonces perdemos la comunión con Dios. Y bueno, la esencia de todas las religiones es tratar de acercarse, de volver a juntarnos, unirnos, religar. El latín significa justamente eso. Es volver a unir. ¿Qué cosa? Volver a unir al hombre con Dios. O sea, es restaurar esa comunión que hubo antes. Claro. ¿Cierto? Y entonces tenemos el hecho de que no había forma de pagar. El ser humano no tenía ninguna forma de pagar esa reunión, esa reconciliación. Saltar esa barrera. Saltar esa barrera. Recuperar esa amistad. Ya. Y es ahí donde entonces entra en escena la segunda persona en la Trinidad. Claro. Y si eso se quiebra en el principio y luego Jesucristo muere en la cruz, recuerda lo que pasa con el velo del templo. Es un símbolo más poderoso también. Claro, se rompe, se rasga completamente, permitiendo de esta forma la entrada de nosotros. Hay un detalle hermoso. La Escritura dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Claro. Y es una simbología, como tú dices, hermosa, porque finalmente la justificación es de Dios hacia nosotros, de arriba abajo. Aquí abajo. No es al revés. No es al revés el asunto, ¿no? Sí. No es como... Aquí, bueno, volvemos a uno de los capítulos anteriores, no es como lo que algunos plantean, vamos a hacer un pacto con Dios. No funciona así. No, estamos lejos. Mira, pero he aquí la maravilla de la justificación. Dios hace lo que un juez humano no puede y no debe hacer. Dios declara justos a los que realmente son inmundos. Si el hombre hiciera lo mismo, sería una abominación. Sin embargo, Dios lo hace y aún al hacerlo, así no es injusto. La pregunta es, ¿cómo puede hacer esto? La respuesta es, Dios provee una base justa y legal sobre la cual puede declarar al injusto como justo. Y lo hace por medio de la imputación. Por medio de la imputación puede hacer que el pecador posea legalmente la justicia o la rectitud y que sea liberado de su culpabilidad siendo aún pecador. La imputación significa suponer,
pensar o contemplar. Cuando se supone o se piensa que un hombre es culpable, se queja de que le están imputando falsamente la culpabilidad. Lo consideran algo que realmente no es. Así es con nosotros. Dios, sin hacer mal, nos considera justos, rectos. La razón por la cual Dios puede hacer tal cosa es que Cristo cumplió la ley perfectamente y así obró una rectitud, una justicia perfecta, la cual ofreció libremente al Padre en representación para ese propósito. Dios es capaz de aceptarnos como libres de culpa. La razón es que Cristo se colocó, mira qué hermoso, se colocó en nuestro lugar y en vez de nosotros para que Dios pudiera considerar que nuestra culpa le perteneciera a Cristo. Fue condenado así como nosotros somos justificados. Hablamos de la doble imputación por la obediencia activa y pasiva de Cristo. En su obediencia activa, Cristo obedeció la perfectamente ley de Dios. En su obediencia pasiva, Cristo sufrió completamente la pena de la ley contra el pecado. Dios consideró como si fuera nuestra la justicia, la rectitud de Cristo, y consideró nuestra culpa como si fuera la culpa de Cristo. Sin la imputación de ambas, nuestra culpa sobre Él y su justicia en nosotros, no existiría una base para la justificación. Cuando tú lees esto, cuando tú lo piensas, lo meditas, finalmente lo que ocurrió ahí en la cruz no solo fue hermoso, también fue terrible. También fue terrible, porque Él se llevó, y pienso en la figura del pueblo de Dios en Jerusalén sacrificando un mar de sangre, un río de sangre. Pienso en esa figura cuando imagino a Jesús en la cruz. Pienso que Él se está llevando toda esos sacrificios que no cubrían finalmente la maldad del hombre, y en ese momento Él está siendo completamente aplastado por la ira de Dios en favor nuestro, y de pronto se interrumpe, se rompe, se termina ese mar de sangre, porque ahora ya su sangre es suficiente para el perdón de nuestros pecados y finalmente ser justificados. Sí. La Biblia dice el justo por los injustos, el sacrificio vicario, o sea, en nuestro lugar. Claro. O sea, éramos nosotros los que teníamos que colgar de la cruz, ¿cierto? Pero no podíamos, no, es imposible. No podíamos. No, como yo lo he dicho en algunas oportunidades, ni el mejor, ni el más hermoso, ni el más puro de los bebés podría haber muerto, ni el mejor de los ángeles podría haber muerto en nuestro lugar. Sí. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Como lo prefiguraban los sacrificios. El cordero, claro, sin mancha, ¿cierto? Claro. Perfecto. Sí. Es una figura de Cristo. Es hermoso, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Potente la figura. Fíjate lo que dice Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí, exactamente, sí. Y aquí entramos a la importancia de la fe también en el proceso de la justificación. De esto surge claramente que el único fundamento para nuestra justificación es la obediencia de Cristo. No puede ser en ningún sentido nuestra propia justicia. Pablo expresa este pensamiento de forma bella cuando dice, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es de Dios por la fe, puesto que no tenemos ninguna justicia propia, y puesto que debemos tener justicia perfecta ante Dios para que nos pueda aclarar lo que somos, no puede haber ninguna mezcla de nuestra santidad con la que Cristo nos ha imputado a nosotros. La fe salvadora es simplemente el recibir y descansar en Cristo y su justicia. Y es por esta razón que es el único instrumento de santificación. Dios no requiere nada de nosotros excepto una dependencia absoluta
en la justicia y satisfacción de Cristo. Y aquí me viene a la mente, a la memoria la figura de los niños. ¿Ah? Cuando llevaban las madres a los niños para que los bendijera, ¿no es cierto? Y yo me imagino que si la Biblia dice que le llevaban a los niños, las madres, estoy pensando en niños muy pequeños. Ya no solo los que andaban corriendo por ahí, sino que yo estoy pensando en niños bien pequeños también. Podemos decir que aún no habían sido destetados, tal vez, sí, ¿verdad, bebé? Entonces se los llevan a Jesús. Y bueno, y aquí viene la famosa frase, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí tú te fijas que la confesión dice que Dios no requiere nada de nosotros excepto una dependencia absoluta en la justicia y la satisfacción de Cristo. En cierta forma, o de otra manera, Dios está diciendo: tengan fe como la de un niño, aquella que depende completamente y absolutamente de su padre. Para todo. Para todo, es claro, no es una fe que lo vaya a cuestionar todo, sino que se trata de una fe que muestra completa y absoluta dependencia. De eso se trata. Y qué difícil a veces, estimado Robinson, sí, es despojarnos de todos esos hierros que tenemos, ¿verdad? Despojarnos de todos nuestros prejuicios, nuestros presupuestos, y abandonarnos a las manos de Dios con la fe de un niño en completa y absoluta dependencia de Él. Fíjate, tú, hay un amigo, tú lo conoces, he hablado un par de veces con él. Nosotros estudiamos juntos en Chile, pero él siempre fue un tipo adelantado, que es José, ¿tú te acuerdas de él? Y un día conversando con él, tú sabes que él ha hecho clases en varias universidades, tiene un PhD en Teología Sistemática y Filosofía, estudió en Argentina en el seminario con... O sea, seco. No hay... Hebreo, no hay por dónde. Y un día me dice él: ¿sabes qué, Claudio? Después de todos estos años de estudio, me dijo, después de haber estudiado en el extranjero, haber ejercido como pastor, después de todo, me dijo, de todo lo que he leído y sigo leyendo, te puedo decir que no hay como la fe de un niño. No hay como tener la fe de un niño. Imagínate, después de todo lo que estudiaba, tú sabes que ha escrito unos libros gigantescos, cabezones, entonces, que te diga eso, efectivamente, nosotros recibimos la justificación que se nos imputa por la fe. No hay mérito alguno en nosotros. No. Y esa fe, reitero, como dice aquí, no requiere nada de nosotros excepto una dependencia absoluta en la justicia y la satisfacción de Cristo, la Biblia, fe como la de un niño. La Biblia usa una palabra bien interesante: revestidos. O sea, grafíquelo de esta forma. Toma la justicia de Cristo y se la pone como ropa nueva, y es entonces que Dios nos mira y nos ve a través de la persona de su Hijo. O sea, nos ve justos y santos. Claro. Y como contraparte, a mí me gusta mucho la versión King James, cuando en nuestra versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. Pero la versión de King James en inglés dice: don't fashion it. O sea, no te vistas a la moda de este mundo. Muy interesante, entonces, como contraparte a lo que tú estás planteando. Sí. Y bueno, ya dijimos establecimos una definición de lo que es la justificación, y hay una parte bien importante que son las consecuencias. A ver. Romanos 5, versículo 1. Dice: justificados, pues, dice, por la fe, el apóstol Pablo hablando. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se acabó la guerra. Ya no estamos en conflicto con nuestro Creador. Ya no somos enemigos. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora Él nos llama amigos. Sí. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Vosotros sois mis amigos, sí.
hacéis lo que yo os mando. Obviamente con la ayuda de él, porque así solitos no podemos. Oye, mira, en relación a lo que las últimas líneas que comentábamos, de que Dios no requiere nada de nosotros excepto una dependencia absoluta, así, fe como la de un niño, ¿verdad? Esto significa que en el instante en que comenzamos a confiar en Cristo, somos en ese mismo momento declarados legalmente sin pecado, sin culpa y sin castigo futuro. Esta declaración no puede depender de nada que haga el pecador. La fe que no es el hacer, sino solamente la dependencia completa en lo que Cristo ha efectuado, resulta instantáneamente en la justificación completa y eterna, siempre y cuando sea fe verdadera. Si es fe verdadera, también producirá buenas obras, que son una evidencia segura de la misma. Y así es, pues. La fe juega un papel importante. ¿Qué te parece si vamos a los artículos 3, 4 y 5? Porque si no la hora se nos va a ir volando. Cristo, por su obediencia y muerte, canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo, e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre, y puesto que su obediencia y satisfacción fue aceptada en vez de la de ellos, y ambas gratuitamente, no por cosa alguna que haya en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Dios, desde la eternidad, artículo 4, desde la eternidad decretó justificar todos los elegidos, y en la plenitud del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, los elegidos no son justificados hasta que Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque nunca caigan del estado de justificación, sin embargo, por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, imploren su perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Bajo el Antiguo Testamento, la justificación de los creyentes era, en todos sus aspectos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. En relación a esto último, acuerde que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y en relación a lo que dice la confesión acá respecto a que nosotros no perdemos nuestro estado de justificación, sin embargo, eventualmente, más de una vez, cometemos pecados. Bueno, ahí tenemos el ejemplo del rey David, que a mí a veces me molesta con la liviandad que algunas personas hablan de esto como para justificar su propio pecado, porque suelen decir, uy, si David pecó, ¿qué queda para mí? No, eso es una aproximación equivocada. Bueno, ¿qué aprendemos de esto que acabamos de leer? Que Cristo ha provisto el fundamento de nuestra justificación, que la justificación es un acto de la libre gracia en nuestro lugar de la libre gracia, ya que Cristo se puso en nuestro lugar voluntariamente, así como también Dios lo aceptó voluntariamente como si fuera nuestro sustituto. Que la justificación de los elegidos fue decretada eternamente, lograda por Cristo históricamente y aún así aplicada solo a su debido tiempo por el Espíritu Santo. Que Dios justifica a los pecadores aún con respecto a pecados cometidos después que creen. Que esto no significa que no puedan caer y que no caigan bajo el disgusto y castigo de Dios. Que la justificación es esencialmente la misma para todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Así es o no? Por supuesto, el alcance del sacrificio de Cristo no tiene límites. O sea, no. Nosotros somos temporales, sí. finitos, pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Hebreos 13:8. Así que esa es una razón más para la esperanza. Sí.
esperanza propia, personal, pero también esperanza en el sentido de que la obra que realiza la Iglesia en la predicación del Evangelio tiene asegurado su fruto. Porque todo procede de Dios. Dice, todos los predestinados serán llamados y también serán justificados. Por lo tanto, es para nosotros como hijos de Dios es también un aliciente, ¿cierto? En el tiempo del desánimo muchas veces, el hecho de que el trabajo que nosotros tenemos que hacer rendirá su fruto, porque Dios no se queda corto. No. Entonces, bueno, ya vamos terminando. Recordarle a nuestros amigos que la justificación es un acto libre de la gracia de Dios mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante Dios. Fue un acto libre de la gracia, fue un acto de libre... Mira, me puse torpe, ¿no? Fue un acto de libre gracia es que nunca el director nunca nos trajo un vasito de agua. Ya parezco camello acá. Fue un acto de libre gracia el que Dios permitiera que otro fuera nuestro sustituto. Fue un acto de libre gracia el que Dios diera a su Hijo unigénito para ser nuestro sustituto. Fue un acto de libre gracia el que Dios escogiera a muchos de la raza perdida para ser representados por Él. Y fue un acto de libre gracia el que Dios otorgara las recompensas que son la herencia de los redimidos a causa de la obra cumplida por Cristo. Justificados, dice la Biblia, pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. La verdad es que el tema da para mucho, uno podría seguir escarbando. Pero me ha gustado mucho la figura de la fe, digamos. Porque tú no aceptas la justificación a no sea por la fe. Por la fe. Y tiene que ser fe como la de un niño, que cree ciegamente a su padre. Yo me acuerdo que cuando era niño y perdíamos el bus allá en la ciudad de Valparaíso, teníamos que irnos a otro lugar a tomar el otro recorrido que nos dejaba lejos de la casa y teníamos que cruzar un bosque, le llamábamos el Molino, porque ahí llegaba el agua del lago Peñuelas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces se limpiaba, se redistribuía a varios cerros de Valparaíso. Entonces yo era muy niño y cuando perdíamos el bus teníamos que tomar otro y teníamos que cruzar ese bosque. Y a mí me daba miedo porque yo era niño. Pero ¿sabes tú que apenas mi papá me tomaba la mano? Así, el miedo, el temor desaparecía. Yo me sentía pero completamente seguro tomado de la mano de mi padre. Yo sabía que no me iba a pasar nada. Era una sensación de niño, ¿no? Tan agradable. Yo sabía que con él estaba bien, que no me iba a pasar absolutamente nada. Estaba dependiendo completamente de él, aunque estaba todo oscuro porque teníamos que cruzar un bosque de eucaliptos grande y de pronto con viento. Entonces uno de niño ve los árboles que se mueven y uno se imagina cosas, pero mi papá no hacía más que tomar mi mano y todo el miedo se me iba. Justificados pues por la fe. Fe, yo agregaría fe como la de un niño, ¿ah? Que vive en completa dependencia de Dios. ¿No es cierto? Amén, qué bonita la figura. Amigos, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? Por favor, escríbanos a nuestro correo comunidadcreformada@gmail.com. ¿Quiere saber dónde están nuestras iglesias de habla inglesa? Escríbanos a nuestro correo. ¿Quiere saber dónde nos juntamos para hacer estudios bíblicos en español? Por favor, escríbanos a nuestro correo. Queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Robinson, palabras al cierre. Palabras al cierre, nada más que agregar. Para nosotros es gratificante poder estar con ustedes todos los días lunes y poder seguir revisando este documento maravilloso que es la Confesión de Westminster.
Esperamos que a ustedes también les haya gustado, les haya servido, que hayan sido edificados por esto. Oramos para que el Señor pueda seguir tocando corazones y mentes, ¿cierto? Sí. Y bueno, si Dios lo permite, será entonces hasta el próximo lunes. Sí. Que Dios les bendiga. Y si quiere acompañarnos el día viernes, escríbanos y le vamos a decir dónde nos juntamos.